A las 7 de la mañana, 41 minutos. Bienvenidos al Ping Pong Político. Hoy tenemos como invitada a la representante de la Cámara del Partido Conservador, Delcy Esperanza Izaza. Esto a propósito de la falta de atención del gobierno nacional a la crisis que está afectando a los productores de café en nuestro país. Buenos días, doctora Delcy. ¿Cómo ha estado? Una feliz mañana. Por favor, activar el micrófono en la parte inferior de su pantalla para que podamos escucharla aquí. Muy buenos días, doctora Delcy. ¿Cómo está? Una feliz mañana. Muy bien, gracias, Javier y sus compañeros de mesa muy amables. Un saludo muy especial a quienes escuchan y siguen a Ecos de Conveima en el departamento del Tolima. Bueno, para muchos es desconocido que existe una comisión accidental del eje cafetero. Hablemos un poco de quiénes están participando allí y qué tareas se han logrado articular hasta el momento. Bueno, Javier, la comisión accidental de eje cafetero, pues la conforman los departamentos que producen café en el país. Está el departamento de Quindío, está el departamento de Risaralda, Caldas y Tolima. En él pues participamos representantes y senadores que tenemos como prioridad este proceso de producción, que además es supremamente importante para el país, pues nuestras familias cafeteras en el país pasan de las 500.000 familias. Para el departamento del Tolima, 61.000 familias del sector rural dependen y viven de la producción de café. En el departamento del Tolima tenemos un promedio de 107.000 hectáreas. Esto hace parte casi que del 10% de las hectáreas que se tienen hoy en el país. Esa es una cifra supremamente importantísima en la producción que tiene que ver con todos los municipios y departamentos que hacen parte de este, digamos que este eje cafetero. Es importantísimo también reconocer que el 96% de las familias cafeteras de nuestro país pues son pequeños productores, o sea, son familias que no tienen más de 5 hectáreas en producción y que pues de ellas depende la economía de sus regiones y depende el sustento de sus familias. En este contexto, pues hemos la bancada ha citado a un debate de control político al gobierno nacional, porque ya hemos entendido las dificultades y sabemos claramente en cada una de las regiones lo que se está padeciendo con la fluctuación de los precios del café, con el aumento de los insumos agropecuarios, las dificultades en mano de obra, las dificultades también en los costos de producción que se vienen incrementando en el país, y que hoy pues eso no se relaciona con la ganancia, antes por el contrario tiene trabajando a pérdidas a los cafeteros del país. Hemos citado un debate de control político y hemos mantenido un seguimiento, Javier, de las problemáticas que enfrenta el gremio cafetero. Una de ellas fue creado en beneficio de los cafeteros de nuestro país, el Fondo de Estabilización de los Precios del Café, pero a hoy ese fondo no ha logrado impactar ni ha logrado beneficiar ni siquiera a una sola familia cafetera. El gobierno nacional viene adelantando un proceso para poder definir la actuación del Fondo de Estabilización del Café y poder aplicar esos recursos, pero pues hasta la fecha eso no ha sido posible. Hemos también insistido muchísimo para que el gobierno coloque recursos frente al tema de apoyo con insumos agropecuarios, en temas de préstamos para el sector agropecuario, el ICR, que en años anteriores había sido significativo en la activación en temas muy, muy neurálgicos, como el de renovación de café, y que necesitamos que se sigan colocando estos recursos para que nuestros cafeteros tengan opciones y posibilidades en esta crisis que hoy enfrenta el gremio en el país. Precisamente, representante Delcy Izaza, la Comisión Accidental del Eje Cafetero se reunió recientemente y entendemos que de esa reunión de la bancada pues sale la preocupación, la alerta porque el gobierno nacional tal vez no está haciendo lo suficiente o nada en relación con esta crisis del sector cafetero. ¿Es así, representante? Pues hicimos un llamado, sí, muy fuerte como bancada. Primero porque en el mes de agosto se propuso el primer debate de control político, un debate de control político que nos tocó suspender porque no logramos
concretar a los ministros, el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, y en ese orden de ideas para nosotros era supremamente importante que estuviesen todos sentados en una mesa para dialogar y buscar alternativas de solución, porque los cafeteros vienen ya hace varios meses insistiendo con hacer un levantamiento, con generar un paro en el país que no vemos conveniente, pero que pues también entendemos las circunstancias de los cafeteros que no tienen respuestas hoy efectivas del gobierno, y por eso insistimos. Ya para el mes de septiembre logramos que se realizara y se adelantara el debate de control político, dejamos unas tareas, al mes siguiente, en octubre, logramos una reunión con el Ministerio de Hacienda, el ministro nos atendió, dejamos también unos compromisos de seguimiento, y pues esta semana nuevamente se reúne la bancada de Eje Cafetero, asisten algunos viceministros, asisten funcionarios de gobierno nacional, pero pues sin respuestas aún todavía concretas, unas tareas que vamos a seguir, como es el tema del funcionamiento, puesta en funcionamiento de los recursos del Fondo de Estabilización del Café. Ellos han mantenido pues una discusión frente a cómo regular la intervención de este mecanismo para poder entregar ese recurso a los cafeteros que hoy vienen trabajando a pérdidas, como nuevamente insisto. Pero pues efectivamente la crítica y el llamado que hacemos al gobierno nacional es que se tomen decisiones. Ellos vienen adelantando un mecanismo para identificar el promedio del precio del café y poder aplicar estos recursos del Fondo de Estabilización del Café, pero pues llevamos meses en este ir y venir, y a hoy no le tenemos una respuesta efectiva a los cafeteros del país, que siguen trabajando con unos costos altísimos de insumos agropecuarios, de mano de obra que cada vez es mucho más difícil, y de un precio del café que hoy, digamos que tenemos una buena noticia, que el precio del café hoy está en promedio a 1.500.000 la carga, pero esto no es estable, una semana sí, otra semana no, y lo que hemos identificado es que los precios de producción siguen aumentando y el precio hoy no es estable para el país, para los productores. Y hoy nuevamente el llamado es a que el gobierno adelante de manera rápida, oportuna y precisa estos mecanismos que pueden beneficiar esta situación complicada que viven nuestros caficultores en el país. Bueno, representante del CISASA, quizás hay algunas tensiones entre el gobierno nacional y las directivas de la Federación Colombiana de Cafeteros. Se han identificado, todo el país conoce la posición del presidente y lo que la bancada también, y particularmente lo que hemos pedido al gobierno nacional es que se respeten las decisiones que los liderazgos cafeteros han tomado en el país, así como se pide respeto por las decisiones y que se pide respeto por las actuaciones del gobierno en su institucionalidad. Hemos pedido como bancada que se respeten las decisiones que han tomado directamente el gremio cafetero en sus liderazgos, y que hoy nos tiene que unir estas dificultades para buscarle soluciones y no cuestionamientos a las decisiones que, como bien conocemos en el país, libres y autónomas, se tienen que tomar en el gremio cafetero. Sí, representante, la solución para la situación de crisis del sector cafetero pasa entonces por el Fondo de Estabilización de Precios del Café, y que no se ha avanzado en ese tema. Efectivamente, el país cuenta hoy con un fondo de estabilización de los precios del café. Este fondo, lo que hemos entendido de la gestión que viene adelantando el gobierno nacional es que están buscando un mecanismo, ellos lo han llamado un mecanismo, una estrategia eco de crecimiento, que para poder identificar cuáles son, digamos que las condiciones para poder decidir sobre el precio, un precio promedio. Han indicado que llevan unos meses realizando unas encuestas, más de 2.000 encuestas aplicadas en región, en más de 400 municipios productores, en los que vienen identificando costos de producción, mano de obra, insumos, tareas como fertilización, en fin, labores del cultivo expresamente, y que pues este mecanismo crece, ya tiene las alternativas que pueden identificar los costos de producción. Nuestra preocupación muy, muy grande es que los costos de producción de café no son estándares en todas las regiones, y que la preocupación también que tiene el gobierno y que tenemos todos en la bancada es que este mecanismo, o digamos que esta herramienta crece, tiene que identificar esos costos por región
para que cuando se aplique el recurso del Fondo de Estabilización del Café, pues pueda llegar de manera transversal a todas las regiones que producen y no que se quede de pronto en algunas regiones y no tenga cobertura, que es la necesidad más grande de aplicar estos recursos a todo el país. Pero hay grandes problemáticas en temas de estabilización de los precios del café con el fondo porque digamos que la producción de café que hoy tiene el país no va a poder ser aplicada de manera transversal ni a largo plazo este fondo. Entonces también lo que proponemos al gobierno es que nuevamente el legislativo en Cámara y Senado logremos ajustar que cada vez que haya bonanza cafetera pues pueda tener mayores ingresos el fondo para que puedan aplicarse a largo plazo y con mejor inversión en momentos como el que atravesamos hoy en el país de crisis cafetera. Estos son los planteamientos que hemos llevado a las mesas de trabajo, planteamientos también supremamente importantes como la aplicación del incentivo del ICR en los préstamos que se están haciendo a las familias cafeteras, que tienen que aumentar porque gobiernos anteriores pues hicieron un crecimiento bastante favorable, pero que pues las cuentas que hoy rinde el Ministerio de Agricultura tienen que sobrepasar esas que se rindieron en los años anteriores para que puedan más familias acceder a este incentivo y puedan por lo menos aplicar a una problemática inmensa en el envejecimiento de las hectáreas de café que tenemos sembradas, el incentivo a la renovación de café, a la renovación por soca, se tiene que seguir aplicando en nuestro país. Y hay una tarea también importante que vamos a mantener en la bancada y es el tema de definir qué vamos a hacer como país, qué vamos a hacer como institucionalidad con la carga prestacional de la flota mercante gran colombiana, que también afecta directamente el presupuesto, la inversión y los recursos del gremio cafetero en nuestro país. El gobierno nacional viene adelantando unas tareas que están siendo pues permanentemente seguidas por la bancada parlamentaria para definir cómo el país puede, con recursos del gobierno nacional, aplicarle a esta problemática que enfrenta el gremio, que hoy carga el gremio, y que esos recursos que se puedan, digamos, liberar, puedan aplicarse directamente a beneficiar a nuestros cafeteros que hoy pasan por una crisis nuevamente, insisto, que hoy ya necesita medidas contundentes y medidas reales para que nuestros cafeteros pues tengan la oportunidad de un precio estable, la oportunidad de insumos y de recursos de capital que puedan beneficiar la producción de nuestro país. Finalmente, representante del CISASA, ¿para cuándo va a quedar entonces este debate de control político? Ya esta semana se termina el trabajo de los congresistas, eso por un lado, y por el otro, pues usted nos ha aclarado que del todo no es partidaria del paro de los productores de café en Colombia, pero parece que es la única alternativa que tienen para presionar el uso de los recursos de este fondo. Bueno, no es que yo no sea partidario, lo que hemos intentado hacer es un canal de comunicación, de seguimiento a las problemáticas del gremio cafetero, no solamente de nuestro eje, sino de todo el país, porque pues café se produce también en otros departamentos del país, pero pues hemos tratado desde mantener una comunicación directa entre el gobierno y los productores para evitar que se presente el paro, pero pues entiendo perfectamente y de primera mano, soy hija del sur del departamento del Tolima, una región totalmente productora de café, y entiendo la problemática que hoy enfrentan, y pues también ya veo que la situación se viene complicando porque lo que los cafeteros han pedido hoy son respuestas efectivas, concretas y reales, y estas respuestas pues todavía el gobierno nacional las sigue analizando, y ha pasado tiempo supremamente valioso para que se le den respuestas efectivas y que se le dé un tratamiento a esta crisis que viene afectando a los productores de café en el país. Y pues alternativas de diálogo, de concertación hemos tenido en la mesa, pero sí entendemos también la problemática que hoy enfrentan nuestros productores y que pues tristemente tendrán entonces que salir a adelantar un paro para que sean escuchados. Esta ojalá no fuera la condición y que este camino que hemos colocado en mediar aquí entre productores y el gobierno, pues sirve de alguna manera para que no se tomen medidas de hecho en la búsqueda de situaciones que puedan mejorar las condiciones. Nosotros vamos a mantener estas mesas de trabajo, esperemos que el 21 de diciembre, como lo anunciaba el gobierno nacional, se pueda adelantar esa mesa para colocar ya en funcionamiento
el Fondo de Estabilización de los Precios del Café, y seguidamente hacia el mes de febrero retomaremos nuestras mesas de seguimiento, y si es posible, pues adelantaremos otro debate de control político para que se entreguen cuentas de lo que hoy viene realizando el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, en temas de atender esta problemática en nuestro país. Muchas gracias, representante de la Cámara Delcy Saza. Usted conoce muy bien esa problemática, fue alcaldesa de Río Blanco y conoce perfectamente lo que está pasando con los cultivadores del grano en nuestro país. Un feliz día. Gracias, Javier, muy amable. Un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan en el departamento del Tolima. Javier, en el ping-pong político de Econoticias le revelamos hasta ahora las declaraciones cortas que hizo Juan Pablo García, el secretario de Planeación del Tolima, comentando sobre la molestia de Renzo García. Renzo García pues ha sido por supuesto coherente en su discurso contra la gobernación del departamento del Tolima, pero las ha afinado en las últimas semanas o días aquí en Ecos del Conveima y en sus diferentes manifestaciones públicas, en particular contra el tema de las ventas de la fábrica de licores del Tolima, en contra de la reestructuración de las secretarías y de la creación de unas secretarías y unas direcciones, y por supuesto también en contra del propio secretario de Planeación del Tolima, Juan Pablo García, quien acusó de alguna manera seria a Renzo García de no graduarse al mismo tiempo con él en un posgrado de magíster en la universidad. Bueno, veamos este video, Juan Pablo, porque eso sí, ayer pues se acaban precisamente las sesiones extras de la Asamblea hoy jueves. Sí. Será el último día de los diputados, ya muchos se despiden, solamente 4 repiten, Juan Pablo. Es que Renzo García criticó en profundidad la visión 2050 que ha hecho con sigilo la gobernación del departamento con Ricardo Orozco y en cabeza de Juan Pablo García. Él ha dicho que pareciera como si se hubiera hecho por un estudiante y no por una administración departamental. Y esto fue lo que le respondió García a Renzo García. No comparto de ninguna manera que se haya sido hecho por un estudiante, no comparto esa afirmación, será una falta de respeto con mi equipo de trabajo y conmigo, que efectivamente eso no fue hecho por un estudiante de la carrera. No sé a qué tipo de estudiante se refiere el diputado Renzo. Inclusive cuando estudiamos juntos, que fuimos estudiantes, me gradué primero que él. Entonces no sé a quién se estará haciendo referencia. Todo se originó, repito, porque el diputado Renzo García dijo que la visión 2050 ha sido elaborada por un estudiante de la carrera, a lo cual, como lo estamos viendo en Econoticias, Juan Pablo García dijo, no sé a qué estudiante se refiere, porque al menos cuando iniciamos juntos yo me gradué primero de magíster que usted. Esta afirmación desató la ira de Renzo García y Juan Pablo García pues está muy molesto porque de alguna manera están atacando al maestro Zambrano con el tema de mi orgullo, tu orgullo, el orgullo de todos, el orgullo tolimense, que ha sido una de las banderas y pilares que ha arrojado este estudio de la Visión 2050, que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos promulgado del orgullo tolimense en el departamento del Tolima. Pero mire, Juan Pablo, allí también hay otros elementos. Recuerde usted quién estuvo al frente de la Visión 2050, pues Jorge Palomino, quien fue candidato a la gobernación del Tolima, que alguna vez perteneció a la Alianza Verde. No le dieron el aval para ser candidato a la gobernación en este partido político y luego pues terminó por allí recalando en dignidad de compromiso, luego se encontró que estaba inhabilitado, en fin, pero todo esto también obedece a estas tensiones. Renzo García no le gustó mucho que utilizaran unas notas musicales y otras partes también del himno del departamento del Tolima para utilizarlas allí en García, ¿no? La pelea de los García, no sí. García Orjuela, sino de Renzo García y de Juan Pablo García. Sí, pues que no son familiares y están en orillas absolutamente opuestas. Sí, así es. Pues Renzo esta semana fue muy duro también con el tema de la apertura de fronteras en la fábrica de licores. Ya termina su ciclo en la Asamblea Departamental. De alguna manera las banderas de Renzo las toma ahora Jaime Tocora, Juan Pablo. Ahí queda el sucesor. Su cuñado, él es le cuento el sucesor de este espacio. Le cuento que hay otra polémica que estamos investigando y es la venta de 2 activos de lotes de la administración departamental. Uno de ellos es en el Líbano, Tolima. Vamos a ver si podemos presentar a Beatriz Valencia, la alcaldesa electa del municipio, porque parece que uno de ellos tiene intereses ambientales. Queremos saber entonces por qué se quieren vender estos activos en el municipio del Líbano, Javier, para que pongamos nuestras antenas
en esta venta de estos activos. ¿Qué pasará con la fábrica de licores del Tolima? Lo que sí sabemos es que Victoria Castillo sí va a asumir el reto de levantar las ventas de la fábrica de licores, tal como lo hizo con la Lotería del Tolima, y el próximo lunes tiene reunión con Adriana Magali Matiz para oficializar su designación. Pues tiene un reto gigantesco, mire Juan Pablo, en esto hay muchas especulaciones también de que el próximo año la fábrica de licores del departamento de Antioquia también llegaría, ya de hecho, pues el Tolima ha perdido mucha participación en el mercado, ahora que está circulando pues muy fuerte los licores de Caldas, también de Cundinamarca, no solamente con el tradicional, sino también con el amarillo, con otro tipo de productos. Pero Javier, Sebastián, Edwin, oyentes, televidentes, decir en pleno siglo XXI, casi en el año 2024, que el gobernador Orozco es culpable, que porque no cierra fronteras, o sea, por favor, es como si yo dijera Ecos del Conveima tiene que cerrarle las fronteras a Ondas de Ibagué, a Caracol, a RCN, pero Juan Pablo, es que son dos mercados distintos. O sea, usted no puede juzgar su incompetencia cerrando la competencia de los demás. Una frase célebre de Miguel Merino: mi competencia es mi incompetencia. No se pueden endilgar culpas de que llegan otros tragos y que por eso se quiebra o que se bajan las ventas del taparroja. Pero mire, Cundinamarca le cerró la frontera a la llegada de licores de Caldas, por ejemplo, una medida que tomó allí el gobernador de esta sección del país de Cundinamarca para evitar la caída en las ventas de este producto. Pero mire, ese es un tema como cíclico, porque yo recuerdo que desde que estaba Guillermo Alfonso Jaramillo, incluso tal vez antes, esa discusión del cierre y apertura de fronteras se vuelve cada administración a reactivar la polémica, y parece que esta es una nuevamente que se presenta. No se le olvide que en la época de Jaramillo fue cuando se dio la famosa pelea con Henry Escobar, estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegaron los señores de Continental con Tito Lima, Mauricio Patiño y compañía, y lo que hicieron fue fracasar con el aguardiente de taparroja, perdieron la marca. O sea, ¿qué no pasó en esos años? Por eso repito, juzgar ahora que el néctar, que el amarillo, que los nuevos tragos que están llegando al departamento hacen mermar las ventas del taparroja, no, lo que hay que revisar es exactamente qué es lo que está pasando con el mercadeo dentro y fuera del departamento del Tolima y ver cómo se salva la fábrica de licores del Tolima. Lo que sí no sé, y lo tenemos que preguntar directamente con la nueva gerente Victoria Castillo, es si Franz Bedoya fue un mal gerente. Pues la verdad no lo sé, pues uno se negaría a creerlo, ¿no? Y es que él aclaró, Juan Pablo, que las decisiones de que llegaran productos de otras regiones del país no las toma él, se manejaron una relación entre los gobernadores. Ahora, por otra parte, ese día en el debate en la asamblea se presentaron cifras muy bajas, porque es que está llegando mucho licor de Cundinamarca y de Caldas al Tolima, pero no es recíproco, Juan Pablo. Las ventas del Tolima, de la fábrica de licores en esas dos regiones, son realmente muy, pero muy bajas, no superan las 2.000 botellas. Es culpa del mercadeo. Sí. Bueno. Del mercadeo. Bueno, quizás también. Son más hábiles ellos entrando acá que nosotros entrando allá. ¿Sí o no? Bueno, pues seguramente eso puede ser. También es que ellos han impuesto unas barreras y también pues no se ve. A la época de piedra, cerrémosle las fronteras a todo el mundo para que se suban las ventas del taparroja. Bueno, ahí el debate está abierto. Tremendo reto tiene Victoria Castillo, que lo hizo muy bien en la Lotería del Tolima para mejorar las ventas de la fábrica de licores del Tolima. Cambio de tema, Eduardo Amaya, el próximo secretario de Gobierno, se reunió con el comandante de la Policía del Tolima, Fabio Ojeda. Ante los temas que trataron, resaltaron la importancia de la inteligencia policial para lograr mejores resultados. Cristian. Sí, así es, Juan Pablo. Estuvieron conversando el día de ayer con el comandante de la Policía del Tolima, Fabio Ojeda, y también el próximo secretario de Gobierno, Eduardo Amaya. Estuvieron dialogando sobre temas de seguridad y sobre todo la importancia que deberá tener la inteligencia policial para dar estos golpes a la delincuencia y también en general a la seguridad, recordando que Eduardo Amaya tiene pues esa habilidad también con la Policía Nacional, pues él fue uno de los que impulsó la creación de la Policía Metropolitana de Ibagué cuando estuvo en esa misma secretaría en el gobierno de Chucho Botero. Y finalizó la inducción de autoridades territoriales de la SAT, donde la alcaldesa electa Joana Aranda participó activamente. Se le vio con Char, se le vio con Fico Gutiérrez, con el alcalde de Armenia. En la clausura de la inducción, el presidente Petro hizo presencia e invitó a los alcaldes del país a trabajar en conjunto con el plan de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. Así es, Juan Pablo, se le vio y subió. Char, Fico, Joana Aranda, ¿se le miden a trabajar por este plan, Javier? Yo lo dudo. Pero Juan Pablo, de igual forma... a trabajar por cómo se cambia el gobierno de Petro. Mire, este es un país central. Sin embargo, toca trabajar por Colombia y por las ciudades, ¿no? Este es un país centralista, Juan Pablo. Hoy estamos hablando esta mañana con Edwin extra micrófono
cualquier gobernante que llegue a cualquier región del país debe tener interlocución, diálogo con el gobierno nacional, cualquiera que sea. Y pues en el pasado, cuando Iván Duque fue presidente, también había alcaldes alternativos en otras ciudades y tuvieron que mantener una relación pues armoniosa y buscar el apoyo de la nación en algunas iniciativas que impactan en sus territorios. Y este también es el caso. Joana Aranda pues ha sido muy crítica de muchas políticas del presidente Petro, pero también ya encontró de alguna manera en Olga Beatriz González. Recuerde que usted, Juan Pablo, que esta semana publicamos una nota en donde damos cuenta de ese encuentro de Olga Beatriz González, representante liberal, con Joana Aranda. Seguramente ese va a ser el puente de comunicación con el gobierno del presidente Petro. Cristian. Sí, Javier, y también Juan Pablo, lo que dice el señor Soto, periodista Soto, muy cierto porque... No le diga señor Soto, dígale Javier. Javier Buena Soto gente. también. Pues va en la vía de que pues hay un plan de gobierno nacional que también se tiene que cumplir pues por parte de la presidencia de Gustavo Petro, y que muy probablemente Joana Aranda, a pesar de las críticas que le hace al gobierno, tendrá que unir su plan de gobierno en vía Edwin, al ¿por qué Olga gobierno Vélez nacional? está haciendo el quite a que la entrevistemos en Ecos? Lleva tantas semanas desde que perdieron sus candidatos y finalmente se fueron con Joana Aranda a último momento, que no habla. No quiere hacer el balance Olga B. liberal en el Tolima con la pérdida de Mauricio Jaramillo, que estaba cantada. Pues Juan Pablo, nosotros hemos establecido comunicación con ella, incluso tal vez desde hace una semana atrás, y lo que la representante Olga Beatriz González nos ha dicho es que pues la ocupación del trámite legislativo de las reformas, Sí. digamos que la ha Pero tenido Carlos Eduardo ocupada. también está ocupado, Delcy también está ocupado. O sea, Marta Alfonso, yo creo que fue la más ocupada de todas con la reforma de la salud. Más ocupada y aquí Pero- viene hablando. Juan Pablo, es interesante porque nosotros asistimos precisamente a un evento. Es como si Olga B. quisiera eludir hablar del fracaso del Partido Liberal en el Tolima. De hecho, nosotros en Ecos del Conveima asistimos a un evento que se hizo público con un tema cultural ahí en el Panóptico de la ciudad de Ibagué. Allí estaba la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Olga Beatriz, y precisamente mi persona se le acercó para decirle que si nos daba una entrevista para Ecos del Conveima, y hizo prácticamente lo que hacen algunas reinas. Sonrió, dijo, ya voy, y no salió No con apareció. absolutamente nada. Pues mire, Le está oyendo los micrófonos, literalmente, le estaría oyendo los micrófonos. En el Tejódromo se llevará a cabo, cambio de tema, la última rendición de cuentas de la alcaldía de Ibagué. Leandro Vera, secretario de Planeación Municipal, extendió la invitación de la rendición de cuentas en el renovado escenario deportivo. Eso es el lunes 18, ¿no? Sí, Juan Pablo, el lunes 18. Ahí es donde se finiquita oficialmente las jornadas de empalme que tuvieron la alcaldía de Hurtado con la alcaldesa electa Joana Aranda. A Así propósito, ella está en Cali, ¿no? Ella regresa el próximo sábado y estará seguramente en ese acto. Sí, muy probablemente, porque también estarán otras entidades descentralizadas de la alcaldía de Ibagué, y se espera también que haya una feria y otro tipo de conocimientos que van a dar, y sobre todo la última audiencia de rendición de cuentas de esta alcaldía o del gobierno de Ibagué Vibra, encabezada por el ingeniero Andrés Hurtado, en los cuales se conocerán todos los proyectos que hizo alrededor de esos 4 años, y muy probablemente también de los retos, que entre ellos estará el puente de la calle 60, Juan Pablo. Bueno, alcaldes no deberían ser permisivos para autorizar el consumo en sus ciudades, es lo que ha dicho el concejal Arturo Castillo. Bueno, pues sigue el panorama negativo por parte de diferentes representantes políticos de la capital musical de Colombia, luego del anuncio que se ha generado por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Recordar que ha sido polémico la ley que se derogó precisamente de la norma de código de policía que prohibía el porte y venta de drogas en el país. Pues esto ha generado unas altas repercusiones en la tradición, en la ética y además en las visiones que se tendrían detrás de esta derogación de la ley. Pues el concejal del Partido Conservador, Arturo Castillo, expresó para Ecos del Conveima su clamor y la preocupación que tiene, sobre todo en la población juvenil, con que puedan llegar a generar altas repercusiones en su salud debido al consumo de estupefacientes. Pueblo colombiano sobre estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Sin embargo, conocemos de primera mano que
la ley faculta a los alcaldes para reglamentar el consumo de estupefacientes en ciertos escenarios de las ciudades. Y creo que Ibagué en esto ha ido adelante. En Ibagué contamos con el decreto 1000 del 29 de marzo de 2023 que reglamentó las zonas donde está prohibido el consumo de estupefacientes, llámese parques, llámese cerca a los colegios, a las universidades, sitios que están vedados por la norma municipal, en este caso un decreto, y que deja tranquilos a los ibaguereños. Yo creo que es hora de hacer ese llamado a los alcaldes para que se coloquen en cintura, para que a través de sus secretarías de gobierno establezcan las prohibiciones que le da la ley para poder reglamentar el consumo en las ciudades. Y Lisandro Trujillo arremetió contra el libre consumo de estupefacientes. El concejal de Ibagué, Sebastián, se opuso a las decisiones tomadas por parte del gobierno nacional de Gustavo Petro, describiendo su preocupación a la juventud. Pues en este panorama también otro de los concejales que alzó su voz en contra de las decisiones por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, como usted lo dice, Juan Pablo, a través de Ecos del Conveima, pues fue el concejal Lisandro Trujillo, que además recordemos que él también es miembro del Ejército Nacional retirado y que hace parte de la reserva activa del el Ejército Nacional. Pues Lisandro Trujillo manifestó para Ecos del Conveima su preocupación expresando lo siguiente. No, pues eso es fatal, vuelvo y le reitero, por el problema que sus padres han querido recuperar sus hijos y hoy el presidente da largas al consumo de la droga cuando sabemos que estamos perjudicados por el flagelo de la droga en toda parte de Colombia y más en nuestra ciudad musical de Colombia. Y la Asamblea del Tolima reconoció la labor de los vigías de la vida. El presidente de la Duma destacó el trabajo de quienes se han dedicado a salvar vidas en el puente de la variante en Ibagué. En un importante reconocimiento y además meritorio por el trabajo de los voluntarios quienes dedican sus días a salvaguardar la vida de otras personas, en la Asamblea del Departamento del Tolima se llevó a cabo un importante reconocimiento a estas labores que se tienen en el Departamento del Tolima. Uno de ellos, quien fue exaltado y además que trabaja ahora como del Cuerpo Oficial de Bomberos, expresó la gratitud y reconoció esta importante función para el departamento. Todos, en agradecimiento primero que todo al señor presidente de la Asamblea, señor Felipe Ferro, agradeciendo también a todo el equipo de trabajo que es Vigías y Vigías del Puente por esa exaltación que día a día hacemos, y pues de mi parte que día a día salgo de mi casa, pues no todos salimos siempre de la mejor manera, pero siempre dando la mejor cara a la comunidad, a la mejor atención psicológica, dado que pues para nadie es un secreto que la salud mental en Ibagué ha estado en deterioro, no solo en el puente, sino también en otros temas como son en domicilios, con ingesta de medicamentos, en las cuales pues yo día a día por mi labor y por mi profesión, todos los días veo este tipo de pacientes de los cuales trato, que todos los días le pido a Dios que me dé la sabiduría y entendimiento para saber llegarle a una persona de esa, saber actuar, y pues gracias a mis estudios y experiencia hemos logrado salvar muchas vidas, igual que mi colega y amigo don Víctor. Y la representante Marta Alfonso logró impulsar varios artículos en el texto de la reforma educativa que fue aprobado ayer. A propósito de la reforma estatutaria, que no es la misma reforma completa, la reforma de educación en Colombia, la próxima semana, Edwin, oyentes televidentes, el lunes a las 7 de la mañana tendremos como tema del día a los dos principales rectores de la educación superior del Tolima. Alfonso Reyes Alvarado y Omar Mejía Patiño estarán con nosotros en Econoticias a las 7 de la mañana a propósito sobre los retos de la reforma estatutaria. Javier Soto. Mire, Juan Pablo, ayer vimos a Marta Alfonso dialogando con la ministra Aurora Vergara y lo hizo en los siguientes términos porque hay dos asuntos muy importantes que se incorporaron en esta iniciativa que ya pasó su primer debate. Por un lado, que la educación hasta los grados 10º y 11 ahora será de carácter obligatorio, y también lo mismo que la educación rural también será obligatoria en nuestro país. Actualmente pues es obligatorio apenas hasta el grado 9º, y esto también hace parte de las recomendaciones que Empresarios para Educar pues hizo esta semana en una entrevista que hicimos con uno de sus voceros aquí en Ecos del Conveima. Escuchemos lo que ha planteado la congresista tolimense.
Estamos muy felices, acaba de aprobarse en primer debate de la Comisión Primera la Ley Estatutaria de Educación, Comisión Primera de Cámara, un logro más para el gobierno, para el país, para las políticas sociales. Felicitaciones, ministra, porque vamos avanzando en esta propuesta de cambio que se le hizo a Colombia. A ustedes muchísimas gracias. Hoy le podemos contar al país que en la Comisión Primera el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental de la educación avanza, sigue su curso hacia la plenaria de la Cámara de Representantes. Aquí el país tiene una gran oportunidad y es mandar un mensaje a todo el país que el derecho fundamental a la educación en los niveles iniciales, en la básica, en la media, en superior y para múltiples poblaciones se va a garantizar. Eso nos va a permitir tener un sistema organizado y un sistema equitativo con el financiamiento correspondiente. Así que agradecemos a todos ustedes que nos han apoyado y que nos han acompañado. Les invitamos a seguir consultando el proyecto de ley, que lo puedan conocer, que lo puedan debatir en sus diferentes instituciones, organizaciones y comunidades, para que este gran debate nacional en función de la educación nos una, genere la esperanza que este país necesita para... Y Jael Quiroga rechazó un hundimiento de regulación del cannabis. La senadora tolimense Jael Quiroga dijo que es una vergüenza que la oposición haya recurrido a artimañas para no dar la discusión hacia hundir el proyecto de ley de regulación del cannabis de uso adulto en el Senado. Demostraron una vez más que lo de ellos no es el debate con ideas y respeto, sino los ataques y las mentiras, señaló la congresista tolimense de la red social X. Así es, Juan Pablo, ese pronunciamiento se da luego de que el Congreso de la República, el Senado, pues hundiera en su cuarto de los debate el proyecto de legalización del consumo de la marihuana recreativa del representante Juan Carlos Lozada, y lo ha expresado, como usted bien lo ha dicho, a través de la red social X, la congresista tolimense. También en el Congreso de la República avanzó el proyecto de la jurisdicción agraria, también en su segundo de 4 debates en la plenaria del Senado, donde obtuvo 57 votos, incluidos los del partido opositor Cambio Radical. El proyecto es impulsado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura, Jennifer Monjica. Pero el ponente es el senador Óscar Barreto, y a través de su cuenta X también se pronunció y dijo que esta es una muy buena noticia para los campesinos colombianos, ya que se aprobó en segundo debate la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Damos grandes pasos para resolver los conflictos relacionados con los derechos de propiedad y tenencia de las tierras en Colombia, señaló el senador Óscar Barreto en su cuenta X. Y cerramos nuestro ping-pong político del día de hoy, jueves 14 de diciembre, con los ping-pongs de Sebastián Alvarado. Adelante, querido Sebastián. Pues Juan Pablo, sobre lo que dijimos en el panorama nacional a través de las posturas de María Fernanda Carrascal y las diferentes discrepancias que se tienen a través de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pues el senador Miguel Uribe Turbay, quien pertenece a la Comisión Tercera, no tiene nada que ver con la Comisión Séptima del Senado de la República, defiende al representante Andrés Forero, que sí está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes frente al debate que se está dando de la reforma laboral. Esto es lo que dice Miguel Uribe Turbay saliendo del conocimiento y de su invitación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Arrancó el trámite de la reforma laboral nuevamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde a pesar del trabajo de Andrés Forero, representante del Centro Democrático, con su ponencia de archivo, el gobierno nuevamente impone sus mayorías en la Cámara. Esperan mañana aprobar la ponencia positiva y dejar el articulado para el próximo año. Lo que es evidente es que esta reforma no genera empleo, por el contrario lo destruye. El Banco de la República estima que puede destruir alrededor de 500.000 empleos. Lo mismo establece Fedesarrollo, la ANDI, entre muchos otros tanques de pensamiento y expertos. Es evidente que una reforma laboral debería estimular la productividad, la formalidad y la generación de empleo. Desafortunadamente esta reforma no hace ninguna de las anteriores. Por el contrario, genera una carga desproporcionada en la pequeña, micro y mediana empresa. Va a destruir por completo el tejido productivo. Y esto, sumado a la incertidumbre que hoy vive el país, sin duda es un golpe al crecimiento económico, que es el camino más efectivo para superar la pobreza. El ministro Luis Fernando Velasco rechazó la regulación del cannabis. Sí, señor, la rechazó el día de ayer de manera muy contundente en la plenaria del Senado y dice que no van a permitir
que los diferentes senadores de oposición, o sea, el Centro Democrático, de la derecha, dicen que no quieren permitir que los hijos de ellos o los jóvenes vean a las diferentes personas fumando marihuana en los parques, pero dice que sí permiten que se tomen unos whiskycitos delante de ellos y que sirvan gaseosa y brinden con ellos en esta época de diciembre. Esto es lo que dice Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. La violencia que se frena el día que podamos regular, el día que un estado como Colombia tenga los ingresos de la marihuana para sus campesinos, para sus indígenas, para que la gente que vive en el campo y el estado tenga ese ingreso, podremos hacer mejores programas de prevención a la adicción. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque decimos que un niño no vea a alguien fumando marihuana en un parque, pero eso sí, en diciembre vamos a coger muchos a nuestros hijos con la copa de whisky o con la copa de vino y le vamos a decir, sírvase la gaseosa y brindemos. Y ese licor genera 2,5 millones de muertos al año. Y no tendremos inconveniente cuando saquemos la cajetilla de cigarrillos y fumemos delante de los menores. Y ese vicio genera 7 millones de muertos. Qué vergüenza. Jamás permitiría que mis hijas fumaran marihuana. Hasta aquí el ping-pong político de Econoticias.